¿Será que a todos los creó como a nosotros y los regó? O sea, que el día de mañana los extraterrestres sean exactamente igual a nosotros. Y por eso inclusive pueden pasar desapercibidos acá. Claro, nos los han vendido como el más famoso, el gris, ¿no? Este sujeto de brazos largos, de ojos ovalados grandes, oscuros, sin boca. Así no lo han vendido, que así los han visto. Pero ahora, Esteban, y ahí para que usted siga, ¿qué tal que esos como los han descrito la mayoría de estos grises, qué tal que sea un traje, mas no sean así? Es como si mañana un astronauta llegara a Júpiter y lo vieran. Pues ¿cómo nos va a describir? No nos va a describir como somos nosotros. Va a decir, oiga, era un ser blanco, gordo, y no tenía cara, sino era como un espejo. Hablemos del casco. Lo, Sí, puede ser, ¿no, Esteban? ¿Qué más nos cuenta? sí, no, lo que dice Daniel es verdad. O sea, mire que ha habido los llamados encuentros del tercer y cuarto tipo, sobre todo el tercer tipo, que se dieron mucho en los años 50, 60, 70, 80 y ya casi no se dan, o sea, ya se acabaron, eso es muy raro. Ya no hay casi encuentros con extraterrestres, ya nadie dice me lo encontré, tal vez porque ahora hay celulares y la gente dice usted por qué no lo grabó. Pero en los años 80 y 90 hay unos muy famosos y lo que usted dice, Daniel, hay muchas tipologías extrañas. Por ejemplo, hubo unos muy famosos en los cuales se veían los que usted llama que son los grises, pero hay otros encuentros con estos humanoides en los que salen unos de tipo nórdico. Hay un señor que se llama Enrique Castillo Rincón, muy famoso aquí en Colombia, que era costarricense, que decía que en la laguna de Guatavita se había encontrado con estos seres. En Perú, por ejemplo, en una represa, hubo un señor yugoslavo que decía que se había encontrado con unos seres que se llaman también los apundianos, por los apus, que eran una especie de criaturas que llegaban ahí que traían mensajes de paz y amor. Pero ha habido otros encuentros que son muy, muy raros. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos que recuerdo muy famosos de un señor que iba en un carro y el encuentro de Palos Verdes se llama. Y estos señores iban en un carro y dicen que cuando estaban cogiendo una curva, iluminaron el suelo y lo que vieron fue una especie de cerebros azules pegajosos, repugnantes, como unas masas. Y ellos se bajaron a ver esos cerebros y en la mitad había un ojo que los miraba y ellos quedaron muy asustados. Imagínense ver eso y después vieron que se fueron como en una luz. También en una zona de Estados Unidos llamada Loveland, la Tierra del Amor, dicen que iban en un carro, y esto está registrado, unas personas en los años 60, 70, y que cuando iban manejando el carro vieron también una especie de ser que lo describieron como si fueran una rana que caminaba como un humano, que medía 2 metros y se llama Los Hombres Rana de Loveland, Loveland, en Estados Unidos, y están los dibujos que hicieron y todo. O sea, ha habido muchos encuentros y muchos de esos encuentros no son de seres que parezcan humanos, incluso hay unos que son muy repugnantes y asquerosos. Y cuando ustedes ven las imágenes, salen seres realmente terribles. Hay un lugar, por ejemplo, en España que se llama Conil. Y en Conil, una periodista colombiana que yo entrevisté, estaba ahí y allá le decían a ella, oiga, aquí en la playa a veces se aparecen unos seres con unos ovnis. Ella no creía, decía, están locos esta gente de Conil. Y ella dice, y yo tengo el audio, después otro día lo traemos, que un día ella estaba caminando y de pronto vio efectivamente unos seres como de 2 metros de altura que traían una bola en las manos que brillaba. Y lo hizo una periodista colombiana que trabaja en muchos medios y ella dice que de pronto esos seres desaparecieron en una luz. Entonces, bueno, hay un montón de... cada uno de esos encuentros es muy extraño y es muy raro. ¿Qué son esos encuentros? Gente que está de alguna manera con estrés y ve algo que solo está en su cabeza porque, digamos, está en un momento de su vida que lo lleva a eso, o realmente hay algo ahí que no sabemos describir bien, que no podemos entender. Lo que usted dice, Daniel, si llega un astronauta y se para en Marte y los marcianos son como una especie de cucarachas, ¿qué es lo que ven? ¿Un monstruo gigante blanco? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que ven los testigos? Eso sí es raro. Y ahora, lo que usted dice, tantos testigos que hay de haber visto seres, ¿será que entonces hay diferentes razas? Porque uno los describe en verdes, el otro gris, bajitos, altos, flacos, otros los describen como nosotros. Entonces, ¿hay varias razas? ¿Hay varios planetas? ¿Será que entre ellos ya hay contacto allá en las galaxias? ¿Será que ya hay planetas que se comunican entre ellos y nosotros estamos aparte, solos? Es un tema bien interesante, los ovnis y los extraterrestres. A esta hora, 9:35, Esteban Cruz es el invitado y nos habla
de ovnis, de información que ha querido traer esta noche. Esteban, ¿qué más nos quiere contar? Sí, les quiero contar una historia ya colombiana para que la escuchen y les quiero hacer un poco el contexto. En Colombia ha habido muchos casos que siempre estuvieron ocultos. Yo me asombré porque cuando Donald Trump en el año 2015 liberó algunos, 2016-2017, liberaron algunos archivos y los publicaron. Yo me puse a buscar a ver si había ahí archivos clasificados OVNI y encontré de Colombia. Y encontré, por ejemplo, uno en el que decía la Armada Colombiana, un barco de la Armada Colombiana que estuvo frente a la isla de Barú, cerca a Pasacaballos, en donde aparece continuamente un ser que le llaman el monstruo de Pasacaballos, que dice que rompe los techos. Allá en ese cerca a Cartagena, que dicen que se aparece un ser raro y no sé qué más. Y después decían que eran unos extorsionistas, unos criminales. Pero en la historia siempre aparece algo raro allá. Frente a ese lugar, en 1964, un barco de la Armada Colombiana dice que vio una extraña esfera que los persiguió. Y el capitán del barco de la Armada dice que con un binocular intentó mirar y lo que veía era como una esfera amarilla que tenía un centro negro. Esos datos nunca llegaron a la prensa, pero sí llegaron al gobierno de los Estados Unidos, los recogió la embajada. Imagínense que una embajada de un país recoja esos datos y los clasificó. Yo encontré esos documentos. Y otro de los casos extraños, que es lo que vamos a escuchar, es que aquí en Colombia, en el aeropuerto El Dorado, varios de los que son testigos habituales son los controladores de vuelo. Tal vez usted me escucha y es controlador de vuelo o es familiar, sabe que muchos dicen hay algo raro, pero ellos tienen que guardar silencio porque les dirán que están locos o porque los echan o les da miedo. Y hubo un controlador de apellido Rusi que entrevistó el señor Zugdorf, que es muy amigo mío y me pasó la entrevista en exclusiva para Colombia. Y en esa entrevista él cuenta cómo en el aeropuerto El Dorado un avión de Avianca en 1964 fue perseguido desde donde salió de la costa hasta Bogotá por un grupo de luces. Y cuenta que los militares colombianos y los controladores de las torres de control, alarmados y asustados porque el tipo decía, el piloto estaba muy asustado, decía, me siguen un montón de luces, cogieron binoculares y le decía, pase por aquí arriba y efectivamente las vieron. O sea, esto es lo que dice ese controlador de vuelo. Yo no estoy afirmando que eso sea real. Él es el que lo cuenta, alguien que trabajó en la aeronáutica civil. Entonces, si le parece, Daniel, escuchemos al señor Rusi Perfecto. y que los oyentes decidan qué es esto que pasa en Colombia como en Estados Unidos. Eduardo Rossi, controlador de tránsito aéreo del aeropuerto del Dorado. En aquel entonces de esta narración, en lo sucedido, caecido en 1964, hubo una serie de hechos, como por ejemplo, un DC-4 de Avianca, a eso de las 7:30 de la noche, cuando estaba próximo a entrar a la sabana de Bogotá. El piloto reportó que se le había cruzado una luz por enfrente. El controlador, todo asustado, dijo, no, pero si usted no tiene ningún tráfico, al nivel que usted trae en crucero, usted no tiene ningún tráfico, no sé dónde va a salir. No, que el piloto siguió insistiendo que me acaba de cruzar un avión por encima, por delante de aquí del avión. Bueno, lo cierto fue que no quedó en nada, eso no quedó en nada. Pocos días después, un Super Constellation que venía de Cartagena, el piloto venía bastante nervioso. ¿Por qué? Porque se le venían de frente unas luces y esas luces le jugarreteaban al avión, le pasaban por encima, lo alcanzaban por debajo y volvían y lo pasaban. Y estos datos fueron corroborados por los controladores de los sitios donde el avión cruzó. Por ejemplo, el controlador de San Marcos, el de Otú, el de Palanquero, vieron cuando el avión sobrevoló sus respectivas estaciones, vieron que efectivamente al avión le estaban jugarreteando unas luces por delante y por detrás. Bueno, esto obviamente se tomó nota de todas estas cosas porque son fuera de lo normal y llegó a oídos de la Fuerza Aérea. Pues tan en serio tomó la Fuerza Aérea estos sucesos que ordenó que dos de sus T-33 que tenía acantonados en la base de Palanquero se trasladaran a Bogotá con el fin de permanecer en stand-by por si acaso algo relacionado con esto sucedía.
Efectivamente, el jefe de la torre de ese entonces nos dijo, bueno, la Fuerza Aérea les dio gusto a ustedes. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, 9:39 minutos. Esteban Cruz, ¿qué era lo que estábamos oyendo? Estábamos oyendo a un controlador de vuelo, el señor Eduardo Rusi, de la Aeronáutica Civil Colombiana, una persona que estuvo manejando la vida de muchos, porque los controladores de vuelo dicen cuándo puede aterrizar, cuándo despegar un avión, tiene un radar al frente, y nos contaba como en 1964 un avión Super Constellation, que era un avión de pasajeros muy potente para ese momento, que venía desde Cartagena, fue perseguido por un montón de luces. Y él nos cuenta en esa narración algo que es asombroso, que es que el piloto se asusta, dice, me está persiguiendo algo. Imagínese usted que fuera manejando un avión y vinieran unas luces a los lados y se le movieran y lo persiguieran. Y entonces nos dice Eduardo Rusi que él estaba ahí cuando llamaban a los otros controladores de torres, incluso a la base militar de Palanquero, donde estaban los aviones de guerra, y entonces decían, señor, efectivamente, usted lo acaba de pasar aquí encima y está rodeado de unas luces. Hasta el día de hoy, ese caso, pocas personas lo conocían. Casi no está registrado. Lo vieron militares colombianos. Y eso nos recuerda, por ejemplo, a lo que se llamaba los Foo Fighters. Por eso hay un grupo de música que se llama así. Los Foo Fighters eran esferas de luz que iban al lado de los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, de los alemanes, de los británicos, de los norteamericanos, que pensaban que era lo mismo que decimos hoy, una especie de tecnología de los enemigos que los espiaba. ¿Qué hacían unas luces mirando aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacían unas luces mirando un avión comercial que venía de Cartagena en 1964? No tenemos ni idea. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que la Fuerza Aérea Colombiana mandó aviones militares a buscar esas luces. Qué buen caso este aquí en Colombia, desde donde se origina este programa. 9:41 minutos. Esteban Cruz, hablando de ovnis, contándonos historias, casos que lo ponen a uno pensar, ¿estamos solos en el universo? ¿Hace rato nos visitan? ¿Hay extraterrestres entre nosotros? Bueno, sí, no hemos mencionado las famosas bases, la más famosa entre el Área 51, donde se cree que hay seres extraterrestres. ¿Será que algún gobierno tiene seres extraterrestres en su poder? ¿Los tienen cerrados en un laboratorio, estudiándolos, como si estuvieran secuestrados? ¿Es posible esto? ¿Creen ustedes en esto? ¿Qué más nos quiere contar, Esteban? Sí, Daniel. Y lo que estábamos escuchando de esto es muy parecido a lo que hoy registran en los Estados Unidos. Este fenómeno está ahí, es bastante a veces perturbador y lo que usted decía, la base del Área 51, ¿sabe por qué se llama así? Porque los Estados Unidos tienen 50 estados. Y decían que es tan secreta el Área 51 que es como el Estado 51. Por eso le llaman Área 51. Y lo otro que tiene el Área 51 que es muy interesante es que muy pocas personas han podido entrar realmente ahí. Sigue siendo secreto. Hace un año, antes de la pandemia, unos meses antes, se organizó un montón de gente para meterse al Área 51. ¿Sabe cuántas personas de esas miles que fueron allá disfrazadas de ovnis, de grises y de todo entraron? Ni una. Ni una pudo entrar. Ni una. Y eso se nos olvidó. Se nos olvidó. ¿Y sabe quién estaba ahí? Ahí había un montón de gente famosos, youtubers y todo. Se disfrazaron y al final se devolvieron porque no los dejaron ni siquiera acercarse a las mallas. Pero se decía también que era porque el que había convocado a la invasión, digámoslo así, del Área 51, era un youtuber que después se arrepintió, pero que no se arrepintió porque sí, sino porque personal del militar de Estados Unidos le dijo, ojo, cualquier persona que quiera o que intente acercarse al Área 51, estamos nosotros autorizados para disparar y defender nuestro territorio, porque esto es algo de las fuerzas militares y estamos autorizados a disparar. Oiga, Esteban, ¿y usted sí cree que en estas bases si hay algo extraterrestre o es puro, ahí sí como dicen, puros mitos y leyendas que han metido estas bases y lo único es que son bases del gobierno y tienen aviones para probar y todo esto? ¿Usted qué piensa de estos lugares? Es muy extraño, es muy extraño. Realmente no tenemos la primera foto de un alien que tengan ahí. Lo que se ha sacado como la famosa autopsia del extraterrestre fue un fraude, lo hizo un señor de apellido Santillí.
que se hizo famoso con eso. Pero realmente lo que sí sabemos, por ejemplo, es que no se sabe nada. Y eso sigue manteniendo el misterio, porque no ha habido un periodista que haya entrado a grabar el Área 51. Usted y yo vamos y decimos somos periodistas colombianos, queremos, no, hasta la mallita nada más. Y los soldados que han estado dicen, no, es que nosotros cuidamos, los soldados gringos, los pocos que han hablado, militares que están ahí, dicen, no, nosotros nos tenemos en el puesto, pero adentro de los hangares no tenemos ni idea. ¿Cuál es la explicación racional de esto? La explicación es que efectivamente es una base ultrasecreta de Estados Unidos donde tienen los prototipos de aviones, la gente los confunde con ovnis y un montón de cosas. Esa sería la racional. La más fantástica, la que creen muchos, es que efectivamente ahí están guardados los cuerpos del accidente de Roswell, Nuevo México, que no es el mismo lugar, es un pueblo que está en otro lado, entonces lo llevaron hasta allá, y en otro accidente que existió en un pueblo que se llama Los Álamos. Se dice que también un accidente en Los Álamos y ahí tendrían los cuerpos y partes de las naves. Eso lo ve usted en Día de la Independencia, en muchas películas, ¿no? Pero no tenemos ni idea de qué hay. O sea, no tenemos ni idea y eso aumenta el misterio. Puras especulaciones, pero lo que dice Esteban, no se sabe qué hay. No se sabe. Hay gente que ha trabajado en esos lugares, no, ya viejitos dicen que hay cosas raras y muestran algunas fotos y todo. Pero también uno dice, ¿qué tan cierto será? Hasta no ver lo que hay adentro, pues es de no creer. 9:46 minutos, los extraterrestres, los ovnis. ¿Qué más nos quiere decir Esteban sobre este tema hoy? Daniel, usted justo habló de unos testigos antes de que escuchamos otra vez esta entrevista que nunca salió al aire, esta entrevista de Eduardo Russi, un controlador colombiano que nos va a contar ahora la forma, agárrense, porque nos va a contar que él mismo vio el ovni, que venía persiguiendo el avión y que él mismo vio la forma. Y que el gobierno colombiano envió 2 aviones y él mismo nos narra cómo fue la comunicación de los aviones. Pero antes de eso, ya que usted decía sobre los testigos del Área 51 y otras cosas más, pues sí, existen personas que dicen que trabajaron en el Área 51 y que adentro hay una especie de metaminerales, por ejemplo, una especie de metal que se puede doblar, que es lo que hace parte de los ovnis. De ahí viene un montón de historias más. Pero se los voy a contar después de que escuchemos a Eduardo Russi. Daniel, si le parece, contarnos cómo él, en el mismo aeropuerto El Dorado, él, comunicándose con aviones de guerra colombianos, en algún momento le dicen, ve al ovni, y él lo vio y lo va a describir. Escuchen un controlador aéreo de nuestro país, funcionario de la Aeronáutica Civil, contando un incidente de los más secretos, en exclusiva aquí en el Cartel de la Mega. Me llaman de Itinerario de Avianca. Hola, que mire que encima de la torre hay una cosa rara y que no sé qué cosa, que esto, que lo otro. Entonces, en ese momento, volví al vidrio de la torre, pegué bien la cara contra el vidrio. Pues sí, señor. Lo que pasa es que antes, el mismo techo de la torre no me permitía ver. Pero ya como pegué bien la cara al vidrio, pues sí, señor. Había una cosa más o menos así de grande, hazte de cuenta, como una rueda de balineras, una rueda de esas de balineras, en donde van los balines era de un color como amarillo y en la unión de los 2 balines era una mancha negra. En la parte central expedía una luz blanca, intensamente blanca, como la que produce la soldadura eléctrica, pero que brillaba tremendamente. El día estaba, pero espectacularmente precioso. Y con todo y que estaba tan precioso que había un sol pero radiante, esta luz brillaba mucho más que el sol. Como yo sabía que venía los 2 fuerzas aéreas, entonces llamé al 2072 y le dije, Fuerza Aérea 2072, encima de la torre aproximadamente a 13.000 pies hay un objeto no identificado, informe si lo tiene a la vista. El avión me respondió, correcto, torre, lo tengo a la vista, salgo en su persecución, autoríceme sobrepaso. Ok, 2072, autorizado sobrepaso, ¡pum! El avión ahí mismo, tren arriba, full potencia, y comienza a subir casi que vertical el avión. Bueno, entonces el Fuerza Aérea 2072 habla con el 2070 que venía detrásito, dice, usted quédese aquí en el circuito y me sirve de apoyo mientras yo sigo en la persecución. Entonces yo llego y le digo, Fuerza Aérea 2072, ¿usted continúa con el objeto a la vista? Correcto, torre, lo tengo aproximadamente 2.000 pies encima de mí. Cuando por segunda vez hablo con el avión del objeto que está, el objeto verticalmente se sube. Y ya no lo veo yo así de grande, sino lo veo así de grande. Es decir, se redujo en tamaño aparentemente, se redujo, ¿qué te digo yo? Un 75% más o menos.
...9:49, aquí estamos en el cartel paranormal. Buenísimo el audio, Esteban. Cuéntenos, para el que lo cogió a mitad de camino o algo, ¿quién era exactamente el que estaba hablando ahí sobre este fenómeno ovni? Estábamos escuchando a Eduardo Rusi. Él fue un controlador aéreo ya jubilado, está vivo, del Sí. aeropuerto El Dorado de Bogotá. Él manejó durante muchos años el tráfico aéreo del principal aeropuerto de Colombia. Él estaba de alguna manera instruido o estuvo en cursos en muchos países del mundo, hablaba inglés, una persona muy culta, que dice que en 1964 él le dijeron un avión de Avianca, le dijo, me está persiguiendo algo muy raro. Eso lo detectaron en Palanquero, decían que había unas luces raras cerca del avión y que cuando estaba llegando a la torre de control de Bogotá, mandaron 2 aviones de guerra colombianos a buscarlo. Y lo que nos estaba narrando era cómo esos aviones fueron a perseguir ese objeto, el objeto se elevó y él dice que era un objeto que brillaba más que el sol porque él mismo lo vio, porque el objeto se puso de forma muy extraña sobre la torre de control y que en un momento los aviones subieron y el objeto se redujo como si pudiera manipular el espacio y el tiempo, como si dijera, yo me quiero encoger, aunque muchos dicen que de pronto es porque se elevó muy rápido y por eso lo vio más pequeño. Pero él dice que era como una especie de otro sol que tenía como canicas negras alrededor, eso es muy raro. Y este documento de audio que ustedes están escuchando es exclusivo del cartel de la Mega, nos lo envía un señor que se llama José Luis Zuckdorf, que es un señor de Argentina, un saludo a él. Y yo conocí al señor también Rusi por otras investigaciones y es uno de los testimonios más sorprendentes de fenómeno ovni en Colombia que no salía al público y que en este momento nos muestra que como los casos de Estados Unidos que acaba de decir el Congreso de los Estados Unidos resultan inexplicables, Daniel. O sea, no podemos decir que es una nave de otro planeta, pero que un controlador diga que encima del aeropuerto El Dorado él vio esa luz y mandaron 2 aviones de guerra y nunca pudieron encontrar qué era, eso es sorprendente. ¿Y sabe qué más? Ese documento clasificado apareció, existe. O sea que no solo el testigo que nos dice, sino que también hubo un registro de un documento que fue enviado a Estados Unidos contando el incidente. Qué buena historia esta, 9:52 minutos, ¿ah? OVNIs extraterrestres, ¿nos han visitado? ¿Están entre nosotros? ¿Han pasado por el cielo colombiano? ¿Qué creen ustedes después de haber oído esta historia? ¿Cuántos pilotos, Esteban, además verán cosas raras, pero no lo dicen, ¿no? Por miedo a que la empresa, no sé, digan, este hombre está loco o qué está haciendo. Yo creo que muchos pilotos guardarán información o se harán los locos de ver una luz y decir, ni reporto esto porque después dicen que quién sabe qué estoy diciendo yo, que si estoy loco o no sé qué. Es interesante este tema, 9:53. Ahorita, en unos minutos, las historias de ustedes, opiniones también acerca de extraterrestres si quieren. Buenísimo que llamen, nos cuenten de avistamientos en Colombia, sobre todo, dónde han visto ovnis, cómo eran, qué opinan ustedes de todo esto. Porque, bueno, ya son las 9:54, Esteban, que no se nos va a quedar nada importante sobre la mesa que tenga para contarnos. Sí, lo último que les quería contar es que esta narración que nos dice este señor coincide mucho con las narraciones de los pilotos que dicen ver Foo Fighters y lo que usted decía. Hace poco un piloto que estuvo sobre China, el video es impresionante. Este año, 2022, iba volando sobre China justo entre el estrecho que divide Taiwán, la isla de Formosa, y China continental y grabó un grupo de luces que se mueven en el cielo, pero se mueven en formación. El video está ahí. Y el gobierno de China dijo, efectivamente, no tenemos ni idea qué es. También hubo un documentalista que se llama Jeremy Corwell y él publicó en Twitter, le voy a dar retweet ya, para que después vean en mi Twitter que es Cruz Escribiente, le voy a dar retweet ya mismo a lo que él publicó, que es un video de el gobierno de los Estados Unidos en donde muestra una especie de esfera que está persiguiendo un avión de guerra. Ahí se lo subí. Y entonces esos datos son increíbles, Daniel. O sea, ya tenemos grabaciones, ya no es solo que un testigo nos dice, sino que como los aviones tienen cámara, pues ya lo graban. Y ahí está. Lo más sorprendente es que el piloto decía que en algún momento cuando le apuntaba, el disparador, o sea, la mira, se le desactivaba, como si el objeto pudiera intervenir incluso en sus equipos y decir, no me dispare. O sea, era muy extraño. El video está ahí. Ahí lo ven y los Estados Unidos confirma que es real. Ya no es de locos. Ahora el mismo gobierno de los gringos dice, esto es en serio. Bueno, Esteban Cruz, qué bueno haberlo tenido aquí. Se fue esta hora volando, hablando de ovnis, de extraterrestres.
Muchísimas gracias. ¿Cómo va el programa de televisión? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Se llama Más Allá, todos los domingos a las 9 de la noche hoy. Tuvimos uno de Ángeles y Demonios. Sí, Lo vi la encuentro- publicidad. Sí, ahí las diablas. Saludos a las diablas. Y lo encuentran ahí y al demonio, a todos esos que se les mete el demonio después de las 12 de la noche. Entonces, búsquenlo por favor, está ahí en Red Más, se llama Más Allá. A mí me encuentran ahí también hablando de estos temas y mostrando los videos. Qué bueno, Esteban Cruz, por haber pasado aquí, que me la da muy bien con su programa de televisión, que me le vaya muy bien con el libro. Tiene que conseguir el libro de la brujería negra en Colombia. ¿Se llama así? Sí. El libro negro de la brujería en Eso, Colombia. lo dije al revés. El El libro libro negro de la, el libro negro de la brujería en Colombia, perdóneme. Así es. Lo consiguen en las tiendas, ya sacó segunda edición, se agotó la Sí, primera muy sí. rápido, cosa que me alegra muchísimo que la gente esté consumiendo este tipo de libros. Y bueno, no, Esteban, que me la da muy bien esta semana y muchas gracias por haber venido. Sí, una última cosa, Daniel. Yo hice investigación de estos casos OVNI y también está en otro libro que es más viejito que se llama Expedientes X Colombia. En ese están todos los casos que les dije colombianos registrados y está la copia de los documentos para que ustedes lo consulten. De ese y muchos otros casos de OVNIs en Colombia que les van a parecer increíbles. Otro día hablamos de esos casos colombianos, se llama Expedientes X Colombia y a mí me puede seguir, como les dije, en @cruzescribiente en Twitter, @cruzescribiente en Instagram y también como Mysterium en Facebook, así me llamo, Mysterium. Y si quieren conseguir los libros, les voy a dar un teléfono donde se los venden más baratos y pueden escribir al WhatsApp 305-816-3196. 305-816-3196, Expedientes X Colombia, y se lo firmo y se lo envían allá a cualquier lugar de Colombia. Muchas gracias, Daniel. A usted, Esteban Cruz, por haber pasado por el cartel 957. Nosotros, una pausa y al regreso, las historias de miedo, brujas, demonios, duendes, vampiros y también, sobre todo esta noche, historias de extraterrestres. Ya estamos de regreso.